Volvemos a la Casa Central de la Universidad de Chile. Habla hasta ahora el ministro de Hacienda. Para todo el país, tener la posibilidad de discutir sobre los principios, los valores que rodean nuestro sistema tributario, como decía la subsecretaria recién, es una oportunidad única que es muy importante aprovechar, y para eso vamos a poner los recursos que tenemos a disposición de todos quienes quieran participar en este proceso. En ese momento yo quería partir hasta el 30 de mayo el proceso, ¿no? Que se va a mantener abierto, la idea es convocar a la mayor cantidad de personas posible. Sí, aquí la subsecretaria puede... La idea es que hoy día empiezan a inscribir todas las organizaciones sociales específicamente, también los expertos y expertas que quieran contribuir. Vamos a tener la convocatoria abierta hasta mediados de mayo, ¿cierto? Y vamos a empezar a organizar los encuentros desde ya la próxima semana, ¿sí? Así que esa es la idea, convocamos a todo el mundo. Esto es inédito, como ya dijimos, ninguna reforma tributaria se ha presentado en el Congreso con un previo proceso de conversación amplia como la que vamos a tener, y por lo tanto es importante participar, ¿sí? Las organizaciones internacionales nos han recomendado básicamente abrir la discusión. Esta no es una discusión solo de expertos, se trata del país al que queremos transitar, y cómo nos desarrollamos básicamente. En nuestra opinión, nosotros necesitamos una mayor carga tributaria, ¿cierto? Y un mejor sistema tributario, pero queremos escuchar a las personas, queremos escuchar además probablemente del gasto, de cómo les llegan estos recursos, y bueno, esa es la invitación. ¿Este diálogo les va a permitir quizás llegar de manera distinta al Parlamento para poder conversar, persuadir a los parlamentarios? Claro que nosotros pretendemos con este diálogo tener todos los elementos sociales para poder presentar una reforma tributaria que se sustente también con la opinión de las personas. Los sistemas tributarios en general reflejan también las preferencias, lo que llamamos preferencias sociales. Y no hay una forma mejor de tener esas preferencias sociales que conversando con las organizaciones sociales, con estas metodologías que además son nuevas, modernas. Hay expertos detrás de esto que van a poder sistematizar esa información y por lo tanto la vamos a poder leer y tomar en cuenta para el diseño de la reforma tributaria. Yo quería hacer una pregunta respecto a no solamente este diálogo social, sino que lo que vuelve la reforma tributaria en términos del año que estamos viviendo en el país, que ya algunos están pronosticando incluso una recesión. ¿Cómo va a jugar en términos muy generales, por supuesto, esta reforma tributaria con un país que va a crecer poco? ¿Qué parte se va a abordar primero? Y también esto en el contexto en que hoy día conocimos nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, las proyecciones del Fondo Monetario no difieren mucho de las que teníamos acá en Chile, ¿cierto? De hecho, se sitúan en el punto medio del rango de estimación de crecimiento del último informe del Banco Central. Creemos que discutir una reforma tributaria es un proceso que está maduro en la medida de que los distintos actores sociales entendamos el sentido y compartamos ciertos principios básicos. Una reforma tributaria no puede depender de una coyuntura, porque es un cambio mucho más estructural, mucho más permanente, que simplemente lo que ocurre con la actividad en un año determinado. De modo que siendo la reforma tributaria una de las prioridades claramente establecidas en el programa del presidente Boric, estamos reflejando eso en esta iniciativa y luego, ¿cierto?, los proyectos que se enviarán en el Congreso. Ahora quisiera enfatizar que el diálogo social, por cierto, no es un sustituto del trabajo prelegislativo con los parlamentarios. También ese trabajo también lo vamos a desarrollar y creo que con esos dos elementos, los diálogos sociales, los principios que de allí se desprendan y el trabajo prelegislativo, esperamos llegar al Congreso con propuestas que tengan una buena acogida y que sin duda puedan irse perfeccionando en el curso del debate legislativo. Ministro, situaciones como las de ayer hablan de un diálogo distinto con el Parlamento en esta circunstancia donde finalmente los votos a veces quizás no están alineados con lo que presenta el Ejecutivo. Y lo otro, para agregar, ¿van a insistir en el proyecto en el Senado? Sí, vamos a tratar los temas de a uno. Sabemos que hoy día tenemos una composición del Congreso que es particularmente dispersa, en el sentido que hay muchos grupos, partidos representados, sin una clara mayoría en una dirección u otra.
y por lo tanto los esfuerzos por generar acuerdos y consensos tienen que ser mayores que lo que han sido en otras oportunidades. Creo que todas las experiencias que se van desarrollando en distintos proyectos de ley nos van a permitir irnos orientando a ir perfeccionando estos procesos legislativos e ir perfeccionando el diálogo con el Parlamento. Lo que le consultaba es si iban a insistir en el Senado con este quinto retiro que tiene condiciones, que ayer también fue rechazado al igual que el Universal. Sí, como se dijo ayer, es un tema que se va a evaluar. No he tenido oportunidad estaba en estas actividades toda la mañana, así que no tenía oportunidad de conversar con otras autoridades, pero para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplia y por lo tanto se requeriría un grado de acuerdo en el Senado bastante alto. Entonces, eso es algo que tenemos que evaluar, así como las alternativas que puedan existir respecto de insistir sobre el mismo proyecto. Hay otras formas de abordar los mismos temas que se trataron en este proyecto. ¿Satisfecho con el resultado ayer en el Parlamento? Bueno, yo diría que me parece que lo más positivo es que imperó la responsabilidad, imperó la razón en términos de no empujar al país a un escenario en el cual los costos podrían haber sido pagados por la gran mayoría de los ciudadanos por la vía de la inflación, el mayor costo del crédito, en fin, las cosas que ya hemos discutido, y que eventualmente perjudicaran a los más necesitados. Entonces, eso es, yo creo que no hay mucho más que agregar. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar con nuestra agenda. Tenemos una agenda muy nutrida, así como ahora estamos lanzando estos diálogos sociales. Hoy día en la tarde tenemos reunión con la Central Unitaria de Trabajadores para seguir en la discusión del ingreso mínimo. Tenemos una agenda muy intensa para los próximos días, así que bueno, es hacia allá, hacia donde se están concentrando nuestros esfuerzos y nuestra energía en este momento. Ministro, se conocieron las cifras de empleo de la Universidad Católica, donde revela un aumento de las personas empleadas. ¿Se esperaría los niveles de pandemia? Sí, yo creo que son resultados muy interesantes. Eso lo que está indicando, o sea, lo primero que llama la atención es justamente lo que usted señala, en el sentido de que el nivel de ocupación ya habría superado los niveles previos a la pandemia. Ese, por supuesto, que es un dato muy positivo. También muestra, por el hecho de que se han recuperado los niveles de ocupación, también significa que ha retornado al mercado del trabajo más personas, especialmente mujeres, que se habían mantenido fuera de él durante la pandemia. Entonces, esto nos va ayudando a ir reparando, excepto muchas de las heridas que quedaron en el curso de la crisis. Me parece que son datos positivos, pero siempre hay que mirarlos con cautela. Hay que esperar también las otras encuestas sobre empleo que se desarrollan en el país, pero es un buen indicio, no cabe la menor duda. Ministro, respecto del tema de tributario, ¿qué le parece que el consumo ya se esté notando en una menor recaudación de IVA? ¿Pone mayor presión eso al tema fiscal? Sí, bueno, yo debo decir que me llamó la atención un titular que tuvimos el fin de semana, en que hablaba de una caída de la recaudación de IVA del 22%. Yo tuve que usar mi calculadora para, con los números que estaban en el cuadro, poder llegar al 22%. Esa caída del 22% es una caída de febrero comparado con enero. En enero, el IVA que se recauda es el IVA por las ventas que se realizaron en diciembre, que como todos sabemos, ¿cierto?, es un periodo de peak en términos de ventas por, ¿cierto?, todas las fiestas de fin de año. Y por lo tanto es natural que la recaudación caiga en febrero, ¿cierto?, que recoge la recaudación, las actividades de enero, respecto de enero, que recoge las actividades de diciembre. De hecho, si uno mira un periodo de 10 años, al comparar enero con febrero, lo que va a encontrar es que la caída es en promedio de 21%, o sea, prácticamente la misma cifra que citó ese medio. Por lo tanto, no hay nada particular que esté indicando, nada preocupante que esté indicando esa cifra respecto de la recaudación tributaria. Entonces, yo la verdad es que invitaría a todos ustedes, profesionales de la prensa, que cuando ven estos datos,
primero vean bien qué es lo que está detrás de los números, sobre todo las cifras mensuales que siempre están marcadas por estacionalidad, y este es un caso particularmente evidente de estacionalidad que tiene que ver ya con el sentido común. Ministro, solo para cerrar el tema de los retiros, me encargan consultarle qué le parece que se quiera seguir impulsando y ya estemos hablando de un eventual sexto retiro universal. La verdad es que ya hemos dedicado suficiente tiempo, energía al tema de los retiros durante los últimos 10 días. Y este es el momento en que, ¿cierto?, nos concentremos en aquellas reformas estructurales que son más importantes, que provocan cambios más permanentes en el país, en el bienestar de las personas, en la capacidad del Estado para resolver sus necesidades, como son estos diálogos sociales que van a enmarcar la reforma tributaria. Y en ese sentido, lo último en relación a los diálogos sociales, ¿cómo incentivamos a la gente a participar? Porque uno escucha reforma tributaria y ya lo siente distante, ya encuentra que es complejo. ¿Cómo participamos de eso? Y la invitación también que usted hace, ministro, porque nos decía al lado de que hoy día aparte ya hay que inscribirse en este proceso donde hay que acaparar a más y más gente. Así, aquí la subsecretaria puede... Sí, desde la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, de hecho, va a haber una campaña masiva de invitación y de información para poder convocar a la máximo de actores posibles, ¿sí? Así que esperamos, digamos, poder llegar a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de ustedes mismos. Pero ¿cómo lo acercamos? Porque uno escucha, insisto, reforma tributaria y la gente empieza a sentir que un tema pero denso. Cuando la gente le pregunta, al menos en las encuestas de opinión que nosotros tenemos, es un tema relevante también para ellos, finalmente. Y es parte de lo que queremos hacer también, es una oportunidad también de formación tributaria para toda la ciudadanía. No nos acordemos solamente una vez al año, sino que nos acordemos un poco más permanentemente, ¿sí? Yo creo, que en ese sentido... Creo que es muy destacable la presencia en este acto de los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, lo cual demuestra, ¿cierto?, que tenemos un actor, ¿cierto?, la dirigencia del mundo sindical, que también tiene interés en este tema. Entonces yo creo que es un buen ejemplo a seguir por parte de distintos grupos, sectores, personas que en todo el país, ¿cierto?, le interese lo que ocurre con el país, lo que se hace con los recursos públicos, cómo se recaudan. Así que yo lo tomaría como un muy buen ejemplo de lo que queremos hacer. De acuerdo a estas mismas reformas estructurales que usted señala, ¿qué va a pasar con la reforma de pensiones? Bueno, la reforma de pensiones va a seguir un proceso similar a este, en términos de consulta ciudadana. En los próximos días se va a dar a conocer ese proceso en particular y el horizonte dentro del cual queremos presentar un proyecto es el del tercer trimestre de este año. Aquí la subsecretaria también está participando activamente en las instancias de trabajo con otros ministerios, particularmente el Ministerio del Trabajo. Sí, solo para agregar eso, tiene a varios estamentos del gobierno involucrados en la reforma. Este es un proyecto también grande, al Ministerio de la Mujer, por ejemplo, al Ministerio del Trabajo, a la Superintendencia de Pensiones, a la SECPRES, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda, y estamos todos comprometidos y trabajando en eso, y empezarán los diálogos tripartitos en unos días más. En eso es uno de los otros proyectos estructurales de este gobierno. ¿Usted se apoyó en lo del crédito penal del Estado y la condonación eventual de la deuda? ¿Sí se ha podido ver? ¿Lo han analizado? O sea, un tema que, como se ha dicho, sobre el cual se está trabajando al interior del gobierno. Cuando tengamos más noticias, se las vamos a comentar. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahí estaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de la cartera, todo esto en medio de las jornadas de diálogos sociales para socializar e impulsar además la reforma tributaria del gobierno, y es hora de comenzar a trabajar en la agenda del Ejecutivo, decía Mario Marcel cuando era consultado por este sexto retiro del que han hablado algunos parlamentarios. Lo otro, el secretario de Estado aseguraba que se va a evaluar, por ejemplo, que la iniciativa que presentó La Moneda de este retiro acotado se pueda insistir en el Senado, porque para eso, decía, había que tener un amplio acuerdo, y para eso había
que comenzar un debate también con los parlamentarios y no había tenido tiempo desde anoche de hablar con otras autoridades de gobierno. Así es que ahora se enfocaba junto a la subsecretaria de hablar de las otras iniciativas, tanto del salario mínimo. Estaba la CUT también presente en este diálogo que se estaba realizando en la Casa Central de la Universidad de Chile, pero que más temprano también se había realizado en la Universidad Católica. 11 de la mañana con 26, hora de hacer un alto y ya estamos de regreso con Noticias Express. Esperemos.